Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio. El Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, el INUGEI, se complace en seguir en estos temas de capacitación y en este maravilloso seminario formativo para conocer la tanatología de las vejeces. Como bien, hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión de los jueves. También próximamente el sábado vamos a tener nuestra segunda sesión del taller, entonces esténse muy pendientes de sus correos. Agradecemos a todos los que se están dando invitación a justamente aquí en la sala de Zoom y todas las personas que nos están viendo en nuestro Facebook de INUGEI. Ya estamos por ahí, pueden poner también en el Facebook de INUGEI su nombre completo, que están ahí para poder aspirar también a su constancia. Ustedes ya conocen la dinámica, también pueden solicitar el número de la institución para la constancia final de este mismo seminario de tanatología de las vejeces. El día de hoy nos encontramos aquí moderando este mismo apartado, ya que hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes. Tenemos a un invitado increíble y excepcional para este tipo de tema. Entonces, esto es lo que buscamos para tanatologías de las vejeces, esa diversidad, ese expandir el macrouniverso de lo que podemos trabajar con la persona mayor. Recuerden que la INUGEI se forma y se capacita tanto para las personas como para personas mayores, siempre en esta búsqueda del envejecimiento activo, saludable y exitoso. Y por qué no, también actualmente introducimos estos temas de tanatología que son tan necesarios para el desarrollo pleno del individuo en sus diversas etapas del curso de vida. Y para ello, como ustedes lo pueden haber visto en la captura de la imagen, pero lo vamos recordando, hoy en esta segunda sesión de los webinars de jueves, vamos a platicar del tema defender la vejez de la violencia del dispositivo de la persona. Una propuesta ética y social a partir de la tanatología existencial. Y para ello tenemos a un ponente que creo yo, el currículum que nos envió está muy pequeño, muy corto para todo este gran trabajo que él realmente realiza desde sus diversas actividades. Y bueno, vamos a presentarles al maestro Jesús Oswaldo Loera Cervantes. Él es analista y terapeuta existencial, egresado del doctorado en tanatología, maestro en tanatología y licenciado en psicología. Es fundador y director del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, SC, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, precursor de la tanatología existencial como acompañamiento ético, terapéutico y político en México, así como es conferencista internacional, profesor, escritor y terapeuta por más de 10 años. Y bueno, también nos comparte que es autor del libro La condición humana ante la muerte en el 2016 y coautor de 2 libros más, así como escritor de diversos artículos. Y bueno, reitero, queda muy corto esto que nos ha enviado el maestro Oswaldo el día de hoy, pero qué mejor que conocer todo ese conocimiento detrás de la persona que la misma persona nos comparta. Y bueno, vamos a tener estos maravillosos acercamientos de esta tanatología existencial aplicada y llevada a cabo para la persona mayor. Sin más por el momento, le cedemos el uso de la palabra, el micrófono y el escenario al maestro Oswaldo, que agradecemos justamente este trabajo en equipo y este vínculo. Muchísimas gracias por acceder a esta tan loable trabajo, maestro, y pues compartirnos muchísimo de su largo y arduo trabajo en la tanatología existencial y el día de hoy platicándolo con la persona mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Didier. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y gracias a todas y todos que andan por acá para conversar. Va a ser un gusto esta charla. De igual modo, gracias también al Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán por esta invitación y este espacio. Voy a compartir pantalla para preparar una presentación en PowerPoint para ir como poniendo ahí algunas líneas y vayamos como dialogando por ahí. Vamos, listo. ¿Ahí se ve correcto, Didier? Así es, Oswaldo, ya se ve. Muchas gracias. Bien, iré comenzando. Ya al término tendremos como oportunidad para dialogar, compartir algunas preguntas e inquietudes y demás, o reflexiones. Como comentaba amablemente Didier, el título de la conferencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy lleva por nombre Defender la vejez de la violencia del dispositivo de la persona, una propuesta ética y social a partir de la tanatología existencial. Iré como compartiendo algunas citas, algunas reflexiones, con la finalidad de ser lo más claro posible en esta exposición. Espero serlo, y de igual modo, si hay alguna duda, cuestión, me lo pueden comentar al término. Vamos por ahí. Primero, señalar que esta expresión del dispositivo de la persona la retomo de un filósofo italiano
que justamente el título de su libro se llama El dispositivo de la persona. Es un libro publicado en el 2011 y está publicado en la editorial Amorortu. Es un libro cortito, justamente lo dejé ahorita en el comedor, pues, más adelante tengo oportunidad, se los enseño. Es un libro delgadito, pequeño, pero muy potente. Si bien pudiéramos pensarlo, esta obra, dentro de los marcos de la filosofía política, creo que a mí como tanatólogo y como terapeuta me da un montón a pensar respecto a mis pacientes y también en la vida cotidiana. Entonces, justo mi intención el día de hoy tiene que ver con eso, con compartirles algunas líneas de su obra y ponerlas en diálogo con nosotros con respecto a nuestra vida humana, a nuestra vida, pues, a nuestra vida con la vejez, cómo nos relacionamos con la vejez y cómo tienes un impacto también en la tanatología y en la psicoterapia. Así que, dicho lo anterior, ahí lo pongo como a manera de referencia, pues. También al término de la diapositiva puse algunas bibliografías recomendadas por si fueran de su interés. Y bibliografías que ocupé para esa charla, evidentemente. Vamos para allá. Primero, Esposito nos dice lo siguiente. Si la tarea de la reflexión filosófica es el desmontaje crítico de las opiniones corrientes, o sea, la interrogación radical de lo que se presenta como inmediatamente evidente, pocos conceptos como el de persona reclaman tanto su intervención. ¿Qué es lo que quiere decirnos acá, Esposito? Que lo que uno de los grandes retos de la filosofía y una de las grandes tareas de la filosofía tiene que ver con cuestionar aquello que nos resulta común, que nos resulta evidente, tan evidente incluso que no nos lo cuestionamos, que nos pasa desapercibido. Uno de estos conceptos tan frecuentes entre nosotros y nosotras tiene que ver con la palabra persona. Hablamos de personas, ¿no? De manera como muy en automático, y lo que hará Roberto Esposito va a ser invitarnos a hacer una pausa, ¿no? Y nos dirá, antes de continuar, revisemos a qué nos referimos con persona, a quiénes nos referimos con persona, qué significa persona. Ya más adelante iré como hilando esto con el tema de la vejez. Vamos para allá. Preguntas que podemos irnos realizando a partir de Roberto Esposito son, ¿qué es persona? ¿Quién es persona? Por tanto, ¿quién no es persona? Preguntarnos también, ¿se nace persona o se llega a serlo? De igual modo que preguntarnos, ¿se puede dejar de ser persona? ¿De qué depende? ¿De quién depende? Esta pregunta me parecen como interesantes. Si esto fuese una como lógica de un taller, valdría la pena como preguntarnos en nuestra vida cotidiana, cuando andamos por la calle y tal, ¿qué es lo que pasa en nosotros y nosotras para decir, ahí va una persona? ¿Cuáles son las características que identificamos para decir, eso es una persona? ¿De qué depende? ¿De su cuerpo? ¿Depende de su forma de moverse? ¿Depende de que se mueve? ¿Depende de que puede hablar? ¿Depende de que cuenta con dinero? ¿Depende de qué? Es decir, vemos a una persona en situación de calle y la identificamos como persona, o hay vidas que no son identificables como personas, que pasan desapercibidas. Hay, en cambio, otros y otras vidas que resultan sumamente personas, que apenas pasan y hacemos hasta una reverencia ante ellos. Es justo como las líneas que vale la pena que vayamos preguntándonos, ¿a quién identifico como persona? ¿Qué es persona? ¿Y cuáles son las características que hacen que me lleve a percibir al otro como persona? Sigamos por ahí. Los conceptos definen, distinguen, por tanto, también excluyen, separan y rechazan. Preguntémonos, ¿bajo qué criterios distinguimos a alguien como persona? ¿Cuáles son las características que hacen a alguien acreedor o acreedora de dicha categoría? Y de igual modo, ¿quiénes se quedan fuera? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando decimos, dejen traigo acá un objeto, esto es una persona, supongamos, evidentemente partimos de dicha forma de argumentación para decir hay algo que no es persona. Por tanto, preguntémonos, ¿a quiénes consideramos como personas? ¿Qué vidas consideramos como personas? ¿Y qué vidas en ocasiones llegan a quedarse fuera? Preguntémonos también, ¿hay vidas que no son consideradas como personas? Vayamos por ahí. Dice Roberto Esposito,
La propia definición de lo que es persona presupone una zona no persona o menos que persona. La referencia normativa a la noción de persona se extiende como mancha de aceite a todos los ámbitos de nuestra experiencia, desde el lenguaje jurídico, condición de los derechos humanos, hasta la política, la filosofía, etc. Ahí yo como añadido puse, agreguemos también la salud, también la psicoterapia, también la violencia, también la vida cotidiana. Porque fijémonos ahí qué tan delgada es la línea entre como no lo considero persona, como no es considerada persona, por tanto, puedo hacer de esta vida lo que me plazca. Por lo tanto, puedo abusar, puedo matar, puedo rechazar, puedo esclavizar, etcétera, etcétera. Vayamos como poniéndonos como en ese ya tono más de corte político respecto a esas categorías que protegen algunas vidas, pero dejan fuera otras vidas. Me imagino, yo deduzco en mi fantasía, pues, que algunos de ustedes nos acompañan desde Yucatán, ¿no? Yo vivo acá en la Ciudad de México y acá preguntarme respecto a las no personas tiene que ver específicamente con personas en situación de calle, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Las personas sin documentos, etcétera, etcétera, que son, a veces vamos por la vida como creyendo que no existen, como invisibilizándolos. Preguntémonos, en nuestra propia localidad, ¿quiénes son esas no personas? ¿Con quiénes convivimos diario? Y pareciera que no están ahí. Sigamos por ahí. Dice Roberto, el proceso de personalización coincide, si se lo mira desde el otro lado del espejo, con los de despersonalización. En Roma, era persona quien gozaba de la posibilidad de reducir a otros a la condición de cosa. Acá se pone tremendo el asunto. Es decir, estamos hablando de algunas vidas que se asumen como yo sí soy persona y que cuentan con las posibilidades para decir tú no eres persona, tú eres una cosa. Preguntémonos nosotros y nosotras, ¿en qué momentos de nuestras vidas hemos sido tratados como cosas? ¿A quiénes y bajo qué criterio argumentativo tratamos como cosas? Es decir, existencias sometidas. Vayamos como preguntándonos, ¿no pasa esto, por ejemplo, a veces en nuestra relación con pacientes? A veces en nuestra relación con algunos familiares, a veces en nuestra relación con algunos alumnos, a veces en relación con algunos vecinos, etcétera, etcétera. Preguntémonos, ¿a quiénes tratamos como cosas? ¿Y quiénes, en qué momentos hemos sido tratados como cosas? Que no se nos ha respetado nuestro derecho a elegir, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros intereses. ¿Cuándo y cómo y quién nos ha tratado como cosas? Vayamos como afinando esas preguntas. Persona humana, dirá este filósofo personalista Jacques Maritain, persona humana es un absoluto dueño de sí mismo y de sus actos. Fíjense, si partimos de este criterio, vale la pena preguntarnos, ¿quiénes son en realidad del todo dueños, dueñas de sí? ¿Tenemos derecho a caminar a medio pasillo de la vida? Déjenme compartirles acá una anécdota. Yo hice mi servicio social, cuando terminé la licenciatura, hice mi servicio social en el Reclusorio Norte. Y cuando yo llegué allá, me resultaba bien interesante, bueno, ahorita les explico. Resultaba bien interesante cómo al pasar por los pasillos del reclusorio, era común y esperable que los reclusos se desplazaran hacia las orillas. Ellos no tienen derecho para pasar a medio pasillo. Solamente los licenciados, las licenciadas. Y a mí me sorprendía eso de primera instancia. Era como, ¿qué pasa? Que cuando voy caminando, se mueven, ¿no? Se desplazan hacia las orillas. De pronto, en los primeros días era como muy raro para mí. Después fui comprendiendo como ese tipo de lógicas, ¿no? Que lo hacen no solo permisible, sino esperado. Y es como, es que es un recluso. Él no puede pasar así. De hecho, incluso, déjenme contarles, también eso tenía impacto en nuestra relación terapéutica.
Como comentaba Didier, yo soy psicólogo, ¿no? De carrera base, y básicamente yo estaba en el reclusorio justo haciendo terapia. Y era interesante porque había ciertas lógicas interesantes como a un recluso no se le puede dar la mano. A un recluso no se le puede hablar de tú, sino de usted. A un recluso se le puede decir, ven a esta hora y a esta hora te quiero acá, o no vengas, o vete de aquí. Es interesante porque no es esto lo que veíamos en la línea anterior respecto a las vidas tratadas como cosas. Lo interesante y peligroso, además, es que llega el momento, yo hice mi servicio ahí 1 año, llega el momento en que pues así es esto, así es como funciona esto. Ya uno deja de cuestionárselo. Preguntémonos en qué otros lugares, en qué otros espacios y campos semánticos, ¿no? Funciona estas maneras, pues, de ciertas vidas que no cuentan con derechos, que no cuentan con posibilidades, que se les restan. Ahorita, mientras voy contando esto, me acordé también de cuando entré a trabajar en una institución en DIF Naucalpan, hace cerca de 10 años, hubo unas vacaciones en donde yo apoyé en un asilo. Y me acuerdo de un hombre, de un adulto mayor, que decía, es que cuando alguien aquí muere, cuando alguien de los abuelitos de acá muere, no se habla de eso. Al otro día despertamos y simplemente ya no está. Como si hubiese desaparecido, pero nadie nos dice nada. Es interesante. ¿Qué nos hace creer que no merecen saber? ¿Qué nos hace creer que no merecen conocer lo sucedido? Que no merecen la oportunidad de despedirse, que no merecen la oportunidad de llorar, por tanto, sentir. Cuestionémonos desde nuestras propias trincheras cómo va funcionando y operando esto. Déjenme seguir con la siguiente presentación. Dice Roberto Esposito, el dispositivo persona adquiere una cuantía, eso me pareció, déjenme advertir primero, esta línea es fuerte, las líneas que vienen son medio fuertes, ¿no? Así que agarrémonos. El dispositivo persona adquiere una cuantía creciente y decreciente conforme al punto de observación. El adulto saludable, el único al que le pertenece el título de verdadera y propia persona, el infante considerado una persona potencial, el viejo definitivamente invalidado, reducido a semipersona, el enfermo terminal, al que se le atribuye el estatus de no persona, y el loco, a quien le corresponde el rol de antipersona. Es sumamente fuerte esto. Ayer que hablaba con mi terapeuta, le estaba chismeando, ¿no? De la conferencia del día de hoy. Ella es una adulta mayor, ¿no? Y me decía, oye, Osvaldo, pero es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo soy una adulta mayor, ¿no? Me decía, me dice, ¿tú me ves así? Le digo, no, pero no te veo así, le decía yo a ella, pero sí noto esto, cómo pasa con mis pacientes. Si noto cómo esto pasa con mis papás, si noto cómo esto pasa con los papás de mis amigos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llegan pacientes conmigo y me dicen, es que mi mamá de 60 años le diagnosticaron cáncer, pero todos mis hermanos no quieren decirle. ¿Para qué decirle? Mejor que la dormamos, ¿no? Y hacemos una intervención. Y yo le decía, pero a ver, es una intervención fuertísima. ¿Qué van a decir cuando despierte? Me dice, es que mis hermanos no quieren hablar con él. Dice que le va a hacer daño. Es fuerte, pues, como hay ciertos manejos de los adultos mayores como cosas, decíamos. Me decía mi terapeuta ayer, es que yo cuando voy al médico con mi mamá, el médico me pregunta, ¿y cómo ha estado? Refiriéndose a mi mamá, pero preguntándome a mí. Y dice mi terapeuta, ella como muy sarcástica, como suele ser, ¿no? Dice, yo bien, pero es la pregunta para ella, ¿no? Entonces es interesante, pues, cómo dejamos de hablar con los adultos mayores, dejamos de creer que tienen voz. Citando a Esposito acá, el viejo definitivamente invalidado, reducido a semipersona, tanto que dejamos de escucharles, tanto que dejamos de mirarlo a los ojos, tanto que dejamos de preguntarles qué necesitan, cómo están viviendo, cómo están sintiendo.
Esto que a continuación venía en esta cita del enfermo terminal al que se le atribuye el estatus de no persona, esto lo vemos, por ejemplo, en temas de tanatología, fue lo que quizá el gran aporte de uno de los grandes aportes de Kubler-Ross, al señalar que a los enfermos terminales se les consideraba como no vivos, tanto que se les aislaba en el hospital, tanto que no se les preguntaba nada ya. De algún modo lo que hace ella es un acerquémonos y preguntemos, escuchemos. Entonces, vayamos como dando cuenta de estas formas de relación y de manejo y por lo tanto de violencia. Déjenme continuar con lo siguiente. La consecuencia, dice Esposito, de semejante clasificación es la sumisión de las personas, entre comillas, defectuosas, a las personas también, entre comillas, integrales, libres de disponer sobre la base de consideraciones de carácter médico y también económico. A mí, déjenme contarles, confesarles, que me asusta tremendamente cómo hay ciertas ganas y movimientos de, es que mi mamá ya está muy grande, yo me encargo de su dinero, porque ella ya no sabe, porque ella ya no debe de hacer esto. Y se le despoja, ¿no? Tanto que en ocasiones se les deja sin casa, sin propiedades, hasta sin espacio. Tengo pacientes que es que es mi casa y me siento invadida por mis hijos. Hay una paciente que veo desde hace algún tiempo, que en temas de COVID, ahorita con el confinamiento, es que mi hijo se viene acá, ¿no? A la casa, y no es cuidadoso, no se lava las manos, sale y entra, y yo ya le dije que me molesta porque me siento insegura, pero no me hace caso y dice, ay mamá, tú estás exagerando. Pongamos atención en esos movimientos. Es como, tu voz no importa. Tu voz no es importante ser escuchada. ¿Qué es lo que nos hace pensar en eso? ¿Qué es lo que nos hace creer que nuestra voz, en tanto que jóvenes, vale más que la voz de los adultos mayores? Continúa Esposito. Si capturamos un animal silvestre, un pájaro o un pez, lo que de tal modo capturamos se vuelve rápidamente nuestro y seguirá siéndolo hasta tanto sea mantenido bajo nuestro control. Del mismo modo, si se trata de niños o de enfermos, las personas a cuya potestad están sometidos podrán decidir libremente si les conservan la vida o si los deslizan hacia la muerte. Es fuerte esto, porque tiene que ver con un creer que podemos decidir sobre la vida o la muerte de los otros, en este caso, de los adultos mayores. Preguntémonos socialmente, ¿cuáles son las condiciones sociales que nos llevan a creer esto? Que nos hacen, que legitiman las decisiones que tomamos sobre la vida de otros, sin preguntárseles, sin escuchárseles y en ocasiones, aunque escuchemos, sin respetárseles. Esto quizá nos vaya como sensibilizando con respecto a cómo tratamos a nuestros adultos mayores, cómo nos vinculamos con ellos. Llámese papás, llámense abuelos, llámense pacientes. Yo le contaba ayer a mi terapeuta que cuando yo llegué justamente a este asilo en DIF, yo era como pues hago todo por los abuelos, ¿no? Yo recogía, yo levantaba, le llevaba todo. Me decían, aguanta. Déjalo que también haga sus cosas. Necesitan seguir haciendo sus cosas. Y hay como una especie de, me percaté en ese entonces, hace 10 años, de esta como lógica del asistencialismo, ¿no? De hacer todo por los otros, pero que al mismo tiempo que hacemos todo por los otros, pareciera que hay una semántica, hay un discurso de tú no puedes, por tanto yo lo hago. Tú no puedes porque no estás capacitado, porque incapacitamos con esos discursos. Tú no puedes porque estás incapacitado, yo lo hago todo por ti. Cuidemos esas líneas tan delgadas, porque esto nos lleva a preguntarnos en qué medida estas ganas y estos gestos y estas políticas del asistencialismo nos llevan a invalidar, nos llevan a anular vidas, nos llevan a violentar. Y cómo en nombre del amor podemos llegar a hacer tanto daño. Continúo. Dicho lo anterior, como tanatólogo existencial, no basta con explorar, analizar, comprender y acompañar la experiencia singular del duelo en mis pacientes.
También se necesita denunciar la violencia tanatopolítica ejercida sobre los cuerpos que no importan, por citar a Butler, sobre las no personas, por citar a Exposito, sobre las existencias sometidas. Es en este sentido que la tanatología existencial adquiere una dimensión política y no solo terapéutico, porque en realidad lo terapéutico es político. De este modo, la tanatología existencial se opone a la muerte violenta, a la muerte por medio de la violencia humana, a la muerte resultado de acciones humanas, institucionales o políticas, de igual modo que se opone a la muerte en vida, que prohíbe y rechaza las vidas que no se reconocen como tales. Por tanto, la tanatología existencial se opone a los muy vivos, que creen que pueden administrar, someter, dominar la vida y la muerte de otros. Déjenme contarles acá el chisme. Como comentaba Didier, de algún modo llevo algunos años dedicándome a la formación y supervisión de tanatólogos de orientación específicamente existencial, y algo que me es muy importante subrayar con ellos y ellas es que la tanatología existencial, tal como la he venido desarrollando desde hace algunos años, no está concebida únicamente como una práctica terapéutica, como un modelo terapéutico, que sí, pero no solo eso, también es una posición ética con la vida. Y decir una posición ética con la vida implica reconocer que necesitamos respetar las decisiones de los demás. Que no hay posibilidad tanatológica si no inicia por la ética. Que primero es la ética y de ahí se despliega la tanatología. Una ética que implica específicamente la respuesta y responsabilidad por la vida y el dolor de los otros. Partiendo de ahí, es posible la tanatología. Y de igual modo, algo que en lo cual insisto es la tanatología existencial no solamente tiene una dimensión ética y terapéutica, sino también política. Porque lo que se hace acá, justo ahorita estoy en mi consultorio, lo que se hace aquí dentro es un asunto político también. Porque tiene que ver con qué escucho y qué no. Qué me parece importante, relevante, y qué digo, eso es pura paja. Qué me parece valioso de sostener y de preguntar y de cuestionar y de dialogar, y qué digo, eso no importa. ¿Ante qué cosas volteo la mirada hacia otro lado? ¿Y ante qué cosas digo, esto sí que es importante? ¿Qué valoro en mi terapia tanatológica y qué descarto? Eso es político. Porque dar por sentado que, por ejemplo, con mi paciente que me dice, es que ya no quiero decirle nada a mi hijo porque ya no quiero tener problemas con él, dar por sentado de, es normal, a todos los abuelitos les pasa, ahí ya se nota un posicionamiento político, que tiene que ver con rechazar que lo que ella siente no es importante. Y al contrario, decir que la tanatología existencial tiene una dimensión ética, terapéutica y política, tiene que ver con reconocer, a ver, aguas ahí, detengámonos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tu hijo no te haga caso? ¿Cómo es que tu hijo no respete tus decisiones, tus límites, en tu propia casa? ¿Saben? Entonces, reconozcamos esa dimensión ahí política. Hay algunos y algunas prácticas terapéuticas que creen que la terapia y lo político, la terapia y lo ético son cosas aparte. Yo creo que específicamente desde la tanatología que yo formo, no son cosas aparte. Una va ligada a la otra y una posibilita a la otra. Entonces, si alguna o alguno de ustedes justo se está formando o se ha formado en tanatología o en gerontología y tal, esas prácticas que tienen que ver con el cuidado, vayamos reconociendo estas dimensiones, porque quizás desde ahí podamos vincularnos de una manera más cuidadosa con nuestros consultantes. Justamente la palabra terapia, en una de sus acepciones, del latín teraphein, tiene que ver con cuidado. Decir terapia tanatológica es un cuidado de lo tanatológico, un cuidado de la vulnerabilidad, un cuidado de la fragilidad. Sostengamos este cuidado, porque esto es lo que posibilita la relación tanatológica. Si no hay este cuidado, no hay posibilidad de tanatológica. Ahora, preguntémonos, por tanto,
¿Cuál es el escenario de esta lucha? En el consultorio, en la calle, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestras parejas, con nosotros mismos y mismas. No creo que la tanatología se limite al espacio del consultorio. También hay tanatología allá afuera. Es algo en lo que insisto, he insistido durante muchos años. La tanatología no se hace solamente en el consultorio, también se hace allá afuera, respondiendo por el dolor de la persona en situación en calle, respondiendo por la injusticia, no siendo indiferentes a la injusticia. También se hace con nuestra familia, siendo sensibles y cuidadosos, con nuestras amistades, con nuestras parejas, con nosotros mismos y mismas. Me pasaba que cuando estaba preparando esta conferencia, me iba preguntando yo, y es justo la siguiente presentación, cómo me relaciono con la vejez en mí, ¿no? Que tiene que ver con de pronto darme cuenta de una cana, de pronto darme cuenta que ya no tengo la misma condición física de antes, cuando alguien me habla de, oiga, usted ya cenó, etcétera, es caray, ¿por qué me hablas de usted? Tutéame, ¿no? Etcétera, etcétera. Es como y eso me invita a reparar. ¿Qué pasa conmigo que en ocasiones rechazo eso en mí? Como si fuese algo malo, no me hables así porque me siento viejo. Y eso es importante porque nos lleva, dice Yasnaya Aguilar, una activista feminista, lo lingüístico es político, dice ella. Justo ahí, justo ahí. Decir, me siento viejo como si fuese algo malo, algo rechazable, algo que no tendría que ser, tiene que ver con eso, con la concepción que tenemos con respecto a la vejez en nuestra sociedad. No es casual. Partamos de ahí. Partamos del uso lingüístico con el cual nos referimos con la vejez, con la cual nos relacionamos con la vejez, con los viejos, con nosotros, con la vejez en nosotros, con lo viejo en el mundo. Porque no solo tiene que ver con las vidas consideradas viejas, sino también los objetos considerados viejos. Hace poquito, el fin de semana estaba con mi novia, estábamos ahí cenando y estábamos hablando de los libros. Y me decía, ¿cuál es el libro que para ti es más importante de estos, no? Y yo le enseñé un libro que aprecio un montón, de Sartre. Es un libro maltratadísimo, ¿no? Pero no, ni lo toco mejor para no lastimarlo más. Medio roto, con la pasta dura, con la carita de Sartre en dorado, etcétera. Y me decía, ¿y por qué es tan importante para ti? Yo le comentaba que para mí es muy importante porque es una edición tan vieja que sé que no se va a encontrar, que sé que es bien difícil de encontrarse. Y le decía, en realidad, cualquier otra persona tenía el ejemplar acá y tenía al ladito de estos de Sartre, porque los ordenó por autor, ¿no? Tenía esas mismas obras, pero nuevos, ¿no? Son obras de teatro, pero en textos, en libritos nuevos, ¿no? Decía, cualquier otra persona va a decir, ¿para qué quiero si acá los tengo y en una edición como más moderna, ¿no? Digo, para mí, ese es mucho más importante que los otros por esta edición que es tan vieja. Entonces, fijémonos cómo nos relacionamos con lo viejo, no solamente en las vidas humanas, sino también en las cosas. Esto nos invita a preguntarnos de qué modo hay esta cultura de la moda rápida, de los artículos rápidos, ¿no? De la comida rápida, etcétera, en donde todo es desechable, desechable, desechable. ¿Qué hacemos con lo que no es desechable? Hay un filósofo que soy su fan, ¿no? Desde hace unos años, Joan Carles Melic, es un filósofo catalán. Él, en uno de sus últimos libros, en su penúltimo libro, escribió un concepto, él le llama a los objetos que tienen valor por sí mismos, un valor sentimental me refiero, él le llama lo matérico. Entonces dice, una cosa es, por ejemplo, justo este libro, ¿no? Este libro de acá me lo regaló un paciente mío hace poco, ¿no? Entonces, aun cuando pudieran hablar, aun cuando hay más ejemplares de este libro en particular, para mí representa mi relación con él. Es decir, no es un objeto como cualquier otro objeto, sino tiene una dimensión matérica, tiene una dimensión simbólica y afectiva para mí. Y hay muchos objetos viejos que tienen justamente esta condición. No quisiera voltear la cámara porque es complicado mi laptop, ¿no? Pero acá atrásito tengo, en este consultorio tenemos unas maletas, ¿no? Así tipo vintage. Una de ellas me la regaló mi papá. Y para mí es como muy importante esta maleta porque viene hasta
un boletito pegado, ¿no? De uno de sus viajes a Michoacán hace como más de 30 años, ¿no? Entonces, para mí es como, esta maleta es bien importante para mí, porque tiene que ver, me hace fantasear, me hace imaginar a mi papá yendo de Michoacán hacia la Ciudad de México y yendo de vuelta. Entonces, para mí es un asunto matérico, no solamente un objeto. Sigamos por ahí. Hay que cuestionarnos, por tanto, el cómo nos relacionamos con la vejez, cómo nos relacionamos con lo viejo, cómo defender lo viejo en una sociedad que promueve lo nuevo. Escuchar a nuestras abuelas y abuelos es cuidar su voz. Y es que pongamos atención en esto. Nuestra sociedad promueve lo nuevo. De confesarles, ¿no? Hace un mes justamente apenas se renovó mi plan de Telcel y ya fui para renovar mi equipo por el más nuevo. Porque sí sé que no tiene tanta diferencia, ¿no? Es las mismas funciones, casi la misma cámara, pero es el nuevo. Entonces, notemos cómo nuestra cultura promueve, jerarquiza lo nuevo sobre lo viejo, porque lo viejo se devalúa, porque lo viejo no está actualizado, porque lo viejo ya no es tan servible, etcétera, etcétera. Preguntémonos nosotros y nosotras, ¿qué de valioso hay en lo viejo que en ocasiones no reconocemos? ¿Qué hay en lo viejo que se pierde y que no alcanzamos a notar? Pero para esto, no basta con preguntárnoslo, sino que necesitamos escuchar a nuestras abuelas y abuelos y que de esta forma es un gesto para cuidar su voz. Pero ojo acá, y es algo que les digo a mis alumnas y alumnos, para escuchar necesitamos callar. Para escuchar necesitamos callar. Un tanto, una conferencia como esta es como una invitación siempre. Mis conferencias son invitaciones, en donde yo no digo qué es ni cómo, pero sí es un escuchemos. Vayamos allá y escuchemos. Que sean ellos y ellas quienes nos digan cómo necesitan ser tratados, cómo se sienten, cómo es vivir siendo viejo en un mundo donde parecería que vale más lo nuevo. Son ellos y ellas las que nos pueden compartir esto, no nosotros, pero sí nosotros los que necesitamos callarnos para poder escucharles. Esto de algún modo es como la gran invitación de la tanatología existencial, adquirir y posicionarnos, ¿no? Una posición de un no saber, de un, como yo no sé de ti, como yo no sé lo que sientes, porque no puedo saberlo, pues, necesito preguntar, necesito escuchar. Ahora, déjenme compartirles, eso no, ignoren esta, perdónenme, era de la presentación anterior, de otra conferencia. Déjenme compartirles esta foto, fue curioso, hace un par de semanas que fui a casa de mis papás, de mi mamá y de mi papá, y resulta que encontraron esta foto, yo creo que debe tener como 40 años esta foto. Los que salen ahí, se las presento, ¿no? De izquierda a derecha. La que sale a la izquierda, de pie, es mi abuelita. Ahorita mi abuelita María. En la derecha, sentadito, es mi hermano mayor. Y al ladito, mi hermana, la más mayor, ¿no? El de medio y la mayor. Y a la derecha, mi mamá inclinada. Yo ahí aún no era, ¿no? Aún no existía yo. La cosa acá es que apenas supe de esta foto y fui rapidísimo a tomarle una foto a la foto, porque déjenme contarles, es algo que yo le decía a mi novia recientemente, que de mi abuela María no recordaba su rostro. Lo único que recordaba, ella murió cuando yo tenía 3, 4 años, lo único que yo recordaba era sus manos jugando con mis manos. Me acuerdo que yo iba al lavadero con mi mamá, ahí estaba mi mamá lavando, mi abuelita María estaba sentada, y yo me acercaba y tenía un juego que no sé si ustedes identifiquen. Yo le daba mi mano y ella me decía, este puerquito se fue al mercado, este puerquito se fue a trabajar, algo así, ¿no? Y entonces yo estaba como, yo me acuerdo de mí embobado, ¿no? Con viendo dónde se iban los puerquitos, ¿no? ¿Qué hacía con mis dedos? Y lo más que recordaba de mi abuelita era justamente lo que hacía ella con mis dedos, con mi mano. Y acá ponía al ladito de esta imagen, de esta foto, de mi abuela María aprendí que en una mano caben muchas vidas. Quiero defender su voz. Un tanto compartirles esto a ustedes tiene que ver con esto, con un defender su voz,
con un defender lo poco en mi caso que recuerdo de ella, pero que al mismo tiempo es lo más que tengo, ¿no? Y quizá esto como ejemplo, como pretexto, pues, para invitarles a que escuchemos y defendamos la voz de nuestros abuelos y abuelas. ¿Cómo? Recordándoles. ¿Cómo? Dando lugar a ello. Déjenme pasar a la siguiente, que ya quisiera ir como acercándome a un momento para ir como dialogando y conversando. Ajá, acá está mi contacto, pero más que eso quiero pasar a la siguiente, donde vienen algunas bibliografías recomendadas. Déjenme decirles que hice uso de bibliografías como El dispositivo de la persona, de Roberto Esposito, publicado en 2011. También utilicé este libro de Judith Butler, se llama Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy, editorial Taurus. Y también utilicé una cita de Freire, Pedagogía Liberadora. Entonces, esas son algunas bibliografías que pueden consultar para, si les interesó o les inquietó estas reflexiones, pueden como continuar por ahí. Regresando al anterior, decirles que creo que hay posibilidades en donde la tanatología sea un gesto hospitalario y de defensa y cuidado hacia la vejez, citando a Didier, hacia las vejeces, ¿no? Una forma de cuidar esas vidas, ¿no? Esas formas de vida, esos momentos de la vida que tienen tanto valor como la juventud, que no hay un asunto de priorizar, tratemos de horizontalizar. Quizá desde ahí podamos dialogar, quizá desde ahí podamos escuchar. Acá les dejo algunos datos de contacto, ¿no? En Facebook, mi WhatsApp, ¿no? Por si quieren como continuar con el diálogo y demás. De momento, acá me gustaría generar una pausa para escucharles a través de Didier e ir como generando una conversación, ¿no? Un conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos. No, antes que nada, Osvaldo, muchísimas gracias. Creo que es un deleite poder escuchar este tipo de pláticas, estos tipos de encuentros, incluso aún en la distancia y en las virtualidades. Y bueno, queda abierto justamente en el chat de la transmisión en vivo de Facebook y aquí para que ustedes puedan hacer llegar alguna pregunta o algún comentario o algún algo que quieran hacerle llegar también a Osvaldo. Que aquí me parece que hay una cita que mencionas ahí, que la persona humana es un absoluto dueño de sus propias acciones, pero vemos que en la persona mayor ya no hay este proceso. Entonces, inmediatamente en este mismo concepto viene a mi cabeza ya no es una persona humana, entonces la persona mayor, ¿qué sucede ahí? Qué bueno que lo remarcas ahí, Didier. Justo es eso lo que necesitamos poner en duda y cuestionarnos. Tener que criticar esas formas en que pareciera que hay algunas vidas que ya no son personas, como ya no tienen las mismas capacidades, porque ya no tienen las mismas cuestiones económicas, porque ya no tienen las mismas formas de vida, las mismas posibilidades, etcétera. Pareciera que les restringimos las posibilidades de vida, ¿no? Y las posibilidades de considerárseles personas. Entonces, también ahí es un campo de batalla en lo jurídico. Tener que modificar esas formas constitutivas y jurídicas en las cuales habitamos. Porque, en efecto, es muy peligroso desposeer a las vidas de sus condiciones como personas, de sus derechos humanos. Entonces, lo que necesitamos es justamente poder cuestionar eso y decir, para nada, yo también soy persona. Y en tanto que yo también soy persona, soy acreedor de derechos humanos, acreedora de derechos humanos. Y desde ahí ir generando esas tensiones y batallas desde lo jurídico hasta la vida cotidiana. Por supuesto, que es este querer poder, justamente digo, es esta ética que tenemos que trabajar justamente, digo, y no solo desde la tanatología, sino como personas que estamos en esta misma construcción de ser seres envejecientes, que también es esto que tú comentabas, el de cómo seré una persona mayor, cómo me veo siendo persona mayor, cómo me veo siendo grande. Esto es también algo que algunos de nuestros colaboradores que en el INUGEI también nos han llevado, es un término de ser un ser envejeciente. Ya lo somos, aunque no seamos personas mayores por el término médico general, sino en el mismo de existo, incluso en otra dimensión de envejecer. Y bajo esto mismo, y esto pasa bastante, que también lo estamos promocionando bastante en estas nuevas formas de trabajo, y es
Y desde la tanatología existencial, por supuesto, ¿el individuo quiere escuchar a la vejez, a la persona mayor, o incluso es tengo miedo a envejecer y hay que silenciar? ¿Tú qué opinas de esto, Osvaldo? Me gusta que lo pongas, Didier, porque nos puede llevar a plantearnos y a preguntarnos en qué medida no escuchamos la vejez en tanto que nos da tanto miedo, en tanto que la rechazamos en nosotros mismos y mismas, también la rechazamos en el otro que tenemos enfrente. Entonces, me parece como interesante porque en tanatología existencial hacemos uso de una expresión filosófica que es actitud natural, que tiene que ver esa interpretación en la que vivimos cotidianamente y que no ponemos en duda. Parte de nuestra actitud natural suele ser justo esa, como lo viejo ya no es tan importante, lo viejo hay que asistirlo, pero al mismo tiempo anularlo. Fíjate, ahorita que te escuchaba ayer, pensaba también es bien común escuchar en terapia esto de, es que tenía tanta vida por vivir. Y usan expresiones como, si hubiese sido viejo, pues ya vivió su vida. Pero en cambio, era tan joven que no merecía vivir, no merecía morir. Es interesante porque si nos pone a pensar es caray, y alguien por tener cierta edad ya merece morir. Tiene que ver con en qué momentos de nuestra vida consideramos aquí hay vida, lo demás ya se puede morir. Porque, y esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué tanto tiene que ver esto con cuestiones de funcionalidad social, ¿no? Cuestiones económicas, de productividad. Como ya no es productivo, pues ya que se puede morir. En cambio, acá le faltaba tanto por vivir. Cuestionémonos todo eso, porque son formas bien sutiles, decíamos hace rato citando a Yasnaya Aguilar, bien sutiles de a través del lenguaje sugerimos que hay ciertas vidas que ya merecen morir. Aguas con eso, porque justamente ahí se deja notar esos gestos tanatopolíticos. Que creo que siguiendo este mismo apartado, digo, espero, esto no es tema de esto, pero sale el tema de colación, cuidados paliativos y eutanasia, en cómo invalidamos la voz de la persona mayor y damos autoridad a quienes tenemos todavía edad para decidir, ¿no? Esto lo he visto bastante desde el área de la salud y del área médica. El te desacredito como individuo que es persona mayor. Digo, ahora me viene a la cabeza el de como enfermo terminal, ya no eres ni persona o no persona, entonces ¿qué sucede ahí, no? ¿Cómo nos, en este caso, el tanatólogo, cómo tiene que hacer estos acercamientos con la relación político, médico o salud médica, incluso familia e individuo? Sí, creo firmemente, Didier, en el diálogo como posibilidad de intervención. Eh, Justo generar un espacio en donde poder dialogar entre todos y todas y poder como dar lugar a cada una de las voces. Esto que comentas es como bien frecuente con respecto a esto de la voluntad anticipada y demás. Yo no lo sé de cierto, pues, pero lo he escuchado por mis pacientes, en donde hay ya tenía su voluntad anticipada, pero el que terminó decidiendo fue otra persona, otro familiar, aún en contra de lo que esperaba o quería o deseaba la persona que murió, ¿no? Entonces, eso a mí, en ese escenario, yo hablo desde mi escenario, pues, me hace reconocer lo necesario que es, lo importante que es poder generar espacios de diálogo y relaciones de confianza que permitan respetar nuestras decisiones. El respeto es importantísimo acá. Y para eso creo que las y los tanatólogos pueden intervenir desde estos espacios, generando vínculos en donde acá escuchémonos, en donde cada voz es tan importante, ¿no? No hay una voz más importante que otra y que esta importancia no depende para nada con respecto a la edad, sino generar un espacio donde cada voz sea importante y podamos llegar a acuerdos que nos permitan generar una relación de cuidado y de respeto. Porque creo que de lo contrario, aun cuando hayan apartados legales como este tema de la voluntad anticipada, también hay como ciertos sesgos en donde otros terminan decidiendo por uno. Entonces vayamos como identificando esos huecos para intervenirlos. Vale la pena hacerlo. Entonces, lo que yo propongo con mis alumnas y alumnos es generemos estos espacios porque eso también es importante, porque ahí también es parte de la tanatología. Por supuesto que estoy tratando de hilar en alguna de las pláticas que te he escuchado, me vino a la cabeza la parte de verdad puedo decidir por mí?
¿O acaso terminan decidiendo, no? Incluso el decidir es ya no decido otras opciones. ¿Qué sucede ahí? Entonces, la persona mayor realmente puede generar espacios de decisión o incluso le cortamos esa libertad. Bien, Didier. Dos cosas que me parecen importantes. Una es, elegir es renunciar, ¿no? Eso nos lo dijo Sartre en el 24. Cada que elijo una opción, una posibilidad, renuncio a un montón de posibilidades. Pero ojo acá, no solamente renuncio a posibilidades para mí, también renuncio a posibilidades para los otros, para mis otros. Entonces, decir, yo quiero ser enterrado y no cremado, o cremado y no enterrado, o yo quiero que se me respete mis decisiones, etcétera, etcétera, no solo lo decido por mí, sino que impacta en los otros. De igual modo que cuando los otros deciden, no solamente deciden por ellos, sino también deciden sobre mí, sobre mi cuerpo también. Entonces, reconociendo esta dimensión relacional de la vida humana, que mis decisiones impactan en la vida de los otros, de ahí lo importante que es generar espacios de diálogo para preguntarnos, ¿esta decisión que estoy tomando, cómo va a impactar en mi familia? ¿Cómo va a impactar en mis hijos? ¿Cómo va a impactar en mi pareja? De igual modo, preguntarme, yo como hijo, esta decisión que quiero tomar, ¿cómo impacta en mi mamá? ¿Impacta de algún modo? ¿Le gustará esto? ¿Quiere esto? Entonces, conversar. Es sumamente importante conversar. No dejemos de hacerlo, porque justo desde ahí podemos quizá crear un mundo donde quepan muchos mundos, como dirían los zapatistas. Creo que de algún modo esa es la apuesta de la terapia, generar un espacio donde quepan muchos mundos. Y quizá desde ahí podamos hacer desde dentro contribuir por un mundo más justo. ¿Listo? Muchas gracias, Osvaldo. La verdad es que es parte de esta maravilla de la tanatología existencial aplicada en la persona mayor. Que bueno, aquí nos van preguntando, dice, con respecto a tu experiencia y tu práctica, ¿se dan casos en los que es la misma persona quien se despersonaliza, que se quita la condición de persona? O sea, si es la misma persona la que se despersonaliza y es quien ella misma o él mismo se quita la condición de persona. Y si ocurre, ¿por qué se da? ¿Por qué la misma persona mayor se despersonaliza a sí mismo? Sí, justo esta pregunta me la hizo ayer mi terapeuta, casi muy parecida, a lo mejor es ella. Hubo un filósofo, por acá estaba su libro, lo vi hace rato, acá lo tengo, ese sí lo tengo acá. Ronald Lane, Yo y los otros. Él fue un psiquiatra que se le conoce o se le reconoció en el movimiento de la antipsiquiatría, porque él justo desde la psiquiatría se daba cuenta de ciertas formas de violencia, ¿no? Él decía, a veces los psiquiátricos se tornan cárceles. Entonces, él hizo su lucha en lo psiquiátrico, ¿no? Así como yo trato de hacer mi lucha en lo tanatológico, creo que vale la pena hacer nuestra lucha en nuestras propias trincheras. Entonces, él lo que señalaba era que en las relaciones humanas hay algo como bien común que tiene que ver con utiliza un término distinto, es descalificación y anulación. ¿Qué significa esto? Que hay ocasiones en donde descalifico lo que el otro me dice, como un, sí te escuché, pero no es importante. O en ocasiones, aunque me lo dice, lo anulo. ¿Qué es la anulación para Ronald Lane? Es un, aunque me lo dice, hago como que no escuché. Ni siquiera reparo en eso. Para nosotros los tanatólogos existenciales, eso es bien importante porque eso pasa también en terapia. Hay ocasiones en donde nuestro paciente nos dice y nos dice y nos dice algo y el tanatólogo hace como que no escucha. No retoma para nada eso. Lo que hacemos en supervisión tiene que ver con eso, con qué es lo que estoy anulando, qué es aquello que aunque viene mi paciente y me lo dice, no lo escucho. Y como bien comentan en el mensaje, en la pregunta, no solo pasa de mí hacia el otro, del otro hacia mí, sino también de mí hacia mí mismo. Me decía una paciente hace un tiempo, es que en ocasiones ni siquiera me percato que tengo hambre. Puedo andar todo un día trabajando y hasta la noche, caray, tengo hambre. O, caray, hoy ni comí. Es como, hay ocasiones en donde nosotros y nosotras también nos anulamos a nosotros. Entonces, no creo que una sea primero y la otra después, como
esta cuestión de qué fue primero el gallo, la gallina o el huevo, etcétera, no creo que tenga que ver con qué es primero que el otro, sino señalar que ambas cosas pasan. Tanto somos anulados, anulamos también y nos anulamos a nosotros mismos y mismas. Entonces, pongamos atención a eso. Cómo en ocasiones nos despersonalizamos diciendo, no importa lo que estoy sintiendo, lo que importa más los otros. También despersonalizamos a los otros diciendo, no importa lo que opines, o importa más lo que yo opino. Y también en ocasiones los otros nos despersonalizan y nos hacen creer y sentir que no importa lo que nosotros queremos y sentimos, importan más los otros. Estas como tres formas se dan de manera como simultánea. No creo que sea una primera que la otra, sino que las tres posibles. Las tres existen al mismo tiempo y con las mismas posibilidades. Que digo, voy retomando temas y de lo mucho que he estado inmerso siguiéndoles también, nos hablan también de la existencia del tiempo. Y esto es algo muy interesante también en la perspectiva de la tanatología existencial. Aquí nos dice, la vejez en el ser humano es la inevitable consecuencia de la misma existencia del tiempo. Sí. ¿Somos perseguidos por el tiempo o cómo funciona incluso esto? Déjame iniciar respondiendo como escribió en su momento este filósofo del cual les hablaba Joan Carlos Melik. Somos hijos del tiempo queriendo desafiar al tiempo. Somos hijos del tiempo queriendo desafiar el tiempo. Porque en efecto, no hay vida humana que no esté atravesada por el tiempo. La vida humana es temporal por sí misma. Y en tanto que somos y estamos sujetos y sujetas al tiempo, estamos, parafraseándote, Didier, somos seres envejeciéndonos. Somos seres que estamos en proceso de envejecimiento. Así como dijo en el 27 Heidegger de somos seres para la muerte, acá podemos parafrasear, somos seres para la vejez, ¿no? La vejez no es un asunto en ese sentido, queriendo como jugar un poco con el existencialismo. La vejez no es un asunto al término de la vida, sino en todo momento estamos en proceso de envejecimiento. Y dicho de ese modo, reconocernos temporales quizá nos permite ser más sensibles con que no es que sean solamente algunos los viejos, las vidas viejas, sino que todos estamos envejeciéndonos. Y quizá desde ahí poder ser más sensibles, más cuidadosos y más respetuosos. Decía justo también Heidegger en esa misma línea, decía, el ser humano, el recién nacido, al nacer, ya es lo suficientemente maduro como para morir. Es fuertísimo esto, porque es un reconocer que apenas nacemos y ya estamos en proceso de envejecimiento, ya estamos en proceso de vida, muerte. Entonces, quizá desde ahí podamos reconocer que no hay, como nos enseñaron en psicología a veces, ¿no? De las etapas del desarrollo humano, como separadas, ¿no? Acá está la niñez, acá está la adolescencia, acá está la vejez, sino que hay un continuo. Y desde ahí quizá podamos ser más sensibles. Y desde ahí quizá también podamos reconocer, como decía hace un rato, lo viejo en nosotros. ¿Qué de viejo hay en nosotros? ¿Y qué hacemos con eso? Con nosotros mismos, con nosotras mismas. Creo yo que ha sido una tarde, una velada tan increíble realmente el estar compartiendo sus preguntas, sus comentarios, a tal excelente y exquisito ponente que tenemos el día de hoy, la verdad. Creo que hay una frase que, si me lo permites, vamos acuñando aquí en el Inujei, que me parece sumamente importante, la de somos seres para la vejez. Por supuesto que sí, digo, tenemos que serlo, tenemos que prepararnos, así como también vamos a ser seres para la muerte, igual, es este mismo proceso y esta misma vía. Que por supuesto, las etapas del desarrollo humano, las mismas etapas del curso de la vida han hecho y creado crisis y estragos en nuestros procesos, porque parece ser una receta de cocina cuando en este punto no lo es. La vida no lo es un estar para, intentar estar para incluso. Y bueno, con ello vamos cerrando justamente la sesión del día de hoy, no sin antes agradecer una vez más al maestro Osvaldo Loera que nos va acompañando con tan sublime plática el día de hoy. Yo les comentaba al principio, justamente también la directora general, la maestra Yaneli Vega, les planteó el jueves pasado, este seminario formativo de tanatología de los vejeces está formado por especialistas en sus ramas de tanatología, como lo van enfocando en la vejez. Eso es lo maravilloso de todo ello, que desde sus experticias, desde sus conocimientos y desde todo el trasfondo que tienen, nos comparten justamente para poder envejecer hacia nuevas dimensiones, un nuevo universo que podamos encontrar.
Reiteramos, Osvaldo, el INUGEI es tu casa. Muchísimas gracias por darnos apertura el día de hoy y estar con nosotros. Les invitamos a seguir todas sus redes sociales justamente del maestro Osvaldo Loera. Digo, actualmente ahora ya abrió una página exclusiva de fanpage. Lo pueden encontrar tal cual así, es Osvaldo Loera. Digo, ahí síganle. Podemos compartirlo y todo. Por favor, les invitamos a tener esos acercamientos. Y bueno, el INUGEI se encarga y se compromete siempre en traer a los mejores profesionales para que tengan estos tipos de temas, estos acercamientos y por supuesto vamos a envejecer como podamos en las herramientas que tengamos, pero siempre con nuevas construcciones. Revolucionar estas visiones y por supuesto desde la perspectiva tanatológica, que estos son los temas que nos apasionan y nos encantan. Muchísimas gracias, maestro Osvaldo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y que están aquí en la sala de Zoom y los que nos han estado viendo también en la transmisión de Facebook. Por favor, vayan al Facebook de INUGEI, compártanlo en todos lados, denle like, me gusta, me encanta, pongan ahí cómo les pareció, qué tanto les pareció. Excelente, llénenlo ahí de felicitaciones al maestro, pongan más que les gustaría seguir platicando. Y nos estamos viendo el sábado para esta segunda sesión del taller educativo de tanatología de las vejeces. Y nos estamos viendo también el jueves, que vamos a tener a otra ponente tan sublime, increíble, en otro tema de su experticia, también centrado en la persona mayor. Muchísimas gracias por la cita que se han dado el día de hoy aquí. Nos estamos viendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Didier. Gracias a todos. Un gusto, maestro Osvaldo. Nos estamos viendo.